En el mes de octubre del año 1953, en un pueblito llamado San Hipólito Penitente, ubicado en el estado de Guerrero, tuvo lugar uno de los casos de posesión demoníaca y exorcismo más polémicos, pero a la vez más desconocidos en México. El padre Benigno González, oriundo de Guanajuato, muy reconocido estudioso de la demonología, graduado en Roma. Realizó un ritual de exorcismo no autorizado por el Vaticano. Imagínense eso. La afectada era una jovencita. Pascuala era su nombre. Únicamente 15 añitos de edad. El caso fue documentado a petición del mismísimo padre Benito. Quería que todo quedara grabado, así que reunió un gran equipo que le apoyara a tener todo esto bien fundamentado. Equipo que conociera de cámaras, de audio y no precisamente de edición, pero sí quería que quedara grabado cada paso de este proceso. A pesar de no contar con el permiso del Vaticano, había muchísimos testigos oculares de todas las señales que la jovencita presentaba para pensar que estaba poseída por un demonio. ¿Cuánto puede pesar una jovencita de esta edad? Y una de estas señales de las cuales estamos hablando era su fuerza. Era una fuerza sobrehumana, fuerza sobrenatural, que si bien es cierto es que probablemente si algún médico me está viendo me podrá decir que hay una conexión física, mente, cuerpo, cuando alguien está suficientemente enojado, furioso y que lleva sus emociones al máximo sin poder controlar su ira. Probablemente ahí se vuelve más fuerte, pero no tanto como lo presentaba esta niña. Cuentan por ahí que también tenía la capacidad de hablar en latín y en otras lenguas desconocidas. Las que sí podían reconocer el latín, el griego y el amuzgo. Amuzgo era un dialecto arcaico ya del estado de Guerrero, casi desaparecido. Así que evidentemente Pascuala no tenía por qué conocerlo a su corta edad. Además de eso, Pascuala era la menor de 8 hermanos. Pertenecía a una de las familias más humildes de Guerrero. Por cuestiones sociales, ella no tenía acceso a ese tipo de lengua, de socialización. Una razón más que nos da a pensar que no tenía por qué conocer y mucho menos manejar dicho dialecto. Se dice que fue capaz de predecir la muerte de varias personas en ese lugar. Personas que cabe mencionar que murieron en situaciones un tanto extrañas e incómodas. Sus hermanos dicen que la vieron incluso levitar en su cama. Son demasiadas señales, ¿cierto? Además de todo esto, tenía una voz tan profunda, tan grave, tan gutural, que sabemos que es una principal característica de alguien que está poseído. Y que de esto depende también, puede ser para saber qué tipo de demonio estamos hablando, con qué tipo de demonio, de ser, de ente nos estamos enfrentando. Depende de quién le escuchara, es cómo se ponía, las cosas que decía, en el dialecto que decía. Total que el sonido gutural, el dialecto no conocido, la fuerza sobrehumana, levitar, predecir cosas que pasaban, pero que pasaban de manera muy extraña. Suficientes señales, ¿cierto? En la casa de la familia García sucedieron las 2 semanas más largas de la historia de la familia, porque ahí fueron las sesiones del padre. Lejos de mejorar, que era lo que todos esperaban, su salud física
se vio muy afectada, pero obviamente también su salud mental empeoró significativamente. Y fue así como la noche del 31 de octubre culminó con esa serie de sucesos, cuando los intentos del padre Benigno fallaron. Fallaron en la liberación de aquella pobre, humilde y joven muchacha. Sé que te acabas de suscribir, muchísimas gracias por eso. Pero ¿qué crees que pasó? La joven escapó de sus ataduras. Sucedió algo fatal. Asesinó brutalmente a 2 de los fotógrafos y a su propio padre, el señor Ramiro. Hirió de gravedad al padre Benigno. Y sí, apenas si logró sobrevivir al ataque. Finalmente sucedió un misterioso incendio en su casa, de la cual la señorita Pascuala salió ilesa. ¿Cómo lo hizo? Saltó del segundo piso. Posteriormente, desapareció en un bosque que colinda con este pueblo. Hay quienes aseguran haberla visto deambulando por el bosque años después. El escándalo fue tan grande que tuvo que intervenir la arquidiócesis mexicana, proteger a la familia García. Los trasladaron a Coahuila. Hasta la fecha se desconoce su paradero. Pero se acordarán que el padre quería documentar todo. Había grabaciones, había audios, había videos. Todo este material se considera perdido. Cuando buscaron en los resquicios de lo que quedó de la casa incendiada, no encontraron absolutamente nada, ni siquiera material dañado. Es como si nunca hubiera existido dicho material. Pero luego, el día 17 de abril de 1966, se llevó a cabo la lectura del testamento del padre Benigno González, quien, después del escándalo suscitado con la señorita Pascuala y toda la familia García, abandonó su vida religiosa y fue a recluirse en una propiedad que tenía la familia en la Ciudad de México. Allí permaneció hasta el 28 de enero de 1966, fecha en la que falleció. Se dice que nunca habló con nadie acerca de esto, ni siquiera con su familia más cercana. Pero en las pertenencias que dejó se encontraba una cajita cerrada con llave, en cuyo interior se hallaron muchos escritos acerca de exorcismos, de demonios, de religión, de ética, de filosofía. Además, una breve semblanza, como una bitácora de los hechos ocurridos con la señorita Pascual. Pero ¿qué creen? Junto a esa semblanza había fotografías que se consideran la única evidencia conocida de aquellos sucesos. Se contrató un equipo de expertos para verificar que dichas fotografías fueran originales, para verificar su autenticidad, ya que en aquellos momentos no contábamos con toda la tecnología que ahorita podemos manejar. Y aquí lo más curioso, por llamarle de alguna manera, es que jamás se ha dicho nada al respecto. Déjame saber tú qué piensas. ¿Pascuala estaba realmente poseída? ¿O estamos hablando de cualquier otra situación física y mental? Me encantaría leer tu opinión y, sobre todo,
que me mandes ya bien sea tu historia o alguna leyenda urbana que quieres que abordemos en este canal. Por lo pronto te recuerdo que tú y yo tenemos una cita justo al caer la noche.